Buenas tardes, amigos de Visión Porcina. Tenemos el gusto de participar nuevamente en un programa de nuestra serie Tardes de Café y Producción Porcina. Para esta ocasión contamos con la visita de un gran amigo nuestro, el doctor Marco Antonio Carvajal Velázquez. Marco, bienvenido. Gracias por apoyarnos. Luis, con todo el gusto del mundo. Gracias a Visión Porcina y sobre todo por la oportunidad de poderme dirigir a su amplio auditorio. Es un placer y un honor para mí, Juan también. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Marco. Pero mira, ¿quién mejor que tú para explicarnos tu trayectoria? Si por favor compartes con el auditorio tu vasta trayectoria. Sabemos que tienes mucha experiencia en el sector porcícola del país e incluso del extranjero. Entonces, ¿quién mejor que tú para que nos compartas tu trayectoria? Gracias, Luis. Bueno, así haciendo un breve resumen, yo soy médico veterinario, soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Tuve la oportunidad de hacer una especialidad en producción animal cerdos en la UNAM y después una maestría en patología y producción porcina en la Universidad Autónoma de Barcelona. He estado colaborando en la industria desde el 2019, participé con el ANCO hasta el 2016, a finales del 2016, y a partir del 2017 y a la fecha, 5 años ya, con PIC como gerente de servicios técnicos. En ambas compañías estuve como en la parte de servicios técnicos. Muchas gracias, Marco. Para ir entrando en materia, amigos, vamos a desarrollar el tema objetivos de producción en las granjas de cerdos. Marco, ¿de dónde surge este tema, esta inquietud tuya de desarrollar este tema? Fíjate, es bien interesante, Luis. Tengo la oportunidad por el trabajo de participar en granjas en México, Centroamérica, Sudamérica y eventualmente Estados Unidos y Canadá. Y algo que me ha llamado la atención, y en especial hablando de México, hablando de Jalisco, hablando de nuestro territorio, de nuestra porcicultura, y que me llama mucho la atención, es cómo nos falta estar todos alineados hacia dónde debemos ir. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú vas a salir de vacaciones. Yo no me imagino que llega tu día de vacaciones y ese día empiezas a pensar, oye, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cuánto voy a gastar? ¿Y los hoteles? No. Tú previo a ello estás programando tu presupuesto hacia dónde te alcanza, si te vas a las playas de Chapala o te vas a las playas de Cancún, depende del presupuesto que tengas. Y sabes cuánto vas a gastar en hoteles, cuánto en alimentos, cuánto en transportación, etcétera, etcétera, ¿no? En las granjas es más o menos lo mismo. Debes de tener perfectamente identificado hacia dónde vas a ir primero, con qué presupuesto cuentas y después distribuirlo dentro de todas las variables que vas a tener dentro del sistema productivo. Muy bien, sí hay que tener una planeación y una línea a seguir y también manera de evaluar cómo esa planeación que ya se hizo en el campo se esté cumpliendo. Bueno, entonces las partes que conforman el objetivo general de la granja y las metas de producción, ¿cómo las establecemos? Cierto, ahí es precisamente a donde queremos llegar. Primero, ¿cuál es el objetivo de la granja? Hablando en global, en general. Tenemos un objetivo global y ese objetivo global es económico. La granja es un negocio, simple y llanamente. La granja está para ganar dinero, ¿sí? La granja es un negocio que está estructurado para obtener una rentabilidad financiera. Te voy a decir por lo mismo lo que no es la granja y que a veces nos confundimos nosotros los veterinarios por nuestra formación. La granja no es ni institución de beneficencia. La granja no es un orfanatorio, no es un asilo de ancianos, no es tampoco una unidad experimental. La granja es un sitio de producción que va enfocado a obtener una rentabilidad económica. Suena a lo mejor demasiado difícil de entender y a lo mejor no muy grato para muchas personas, pero desde nuestro punto de vista debemos de trabajar en eso, de tal manera que todo lo que tú hagas dentro de la granja tiene que tener un enfoque financiero. Si voy a meter una vacuna es porque qué rentabilidad me va a dar. Si voy a meter un programa de manejo, una genética, una nutrición, lo que quieras, todo debe tener una justificación financiera. ¿Cuál es la rentabilidad que obtendrá el propietario para poder justificar la inversión que voy a hacer? Muy bien, sí. Debe haber objetivos generales y luego objetivos por área. Si nos describes, por favor, los objetivos que tú plantearías en cada área de las etapas de producción dentro de una unidad de producción. Perfecto. Ya partimos entonces del gran objetivo, financiero, rentabilidad. Ahora, para ser rentable, voy a dividir mi producción al menos en 4 puntos fundamentales y críticos.
Primero la parte de la obtención del reemplazo. Tener un reemplazo adecuado en cantidad, en calidad, tanto desde el punto de vista genético como sanitario y desde el punto de vista fisiológico. Segundo, el cumplir con las metas en el área de gestación, sitio 1, maternidad. El segundo es cumplir con las metas en el área de destete, sitio 2. Y finalmente, cumplir con las metas en el sitio 3, en la parte de engorda. Muy bien, fíjate, yo le comento a algunos de los productores o de la gente, de los operarios de granjas, donde me toca participar, cuando tienen este primer punto que tú considerabas, los reemplazos, si tienen suficientes, no les va a temblar la mano, así yo les digo categóricamente, para eliminar una cerda que no es productiva y sí meter una hembra de reemplazo que tiene todas las posibilidades de ser una muy buena reproductora dentro de la unidad de producción. Totalmente. Muy bien. ¿Qué te parece si desarrollamos estos puntos? O sea, ¿por qué tener esa hembra de reemplazo? ¿Por qué contar con ellas? Parto de la base de lo que hablaba yo hace un momento, objetivos. El primer objetivo es, ¿cuál es la tasa de reemplazo que voy a tener en la granja? Y la primer pregunta que yo les hago a los productores y a los veterinarios y a los gerentes de producción, a ver, ¿qué es lo que te interesa? ¿La tasa de reemplazo fundamental en el número de hembras que tú ingresas a monta? ¿O la tasa de reemplazo en base a las hembras primerizas que paren? Que son las que se quedan en la granja. Ahí empezamos con una controversia. Conozco granjas que traen un 60, 65% de tasa de reemplazo y te dicen, no, yo estoy súper bien y excedido lo que debo de tener, pero al momento en que te vas a la tasa de parición, esas primerizas tienen apenas un 70%, porque tienen un mal proceso de adaptación del reemplazo. Entonces tienes un 60% de ingreso con un 70% de parición, realmente estás ingresando no menos de un 40 o alrededor de un 40% de hembras de reemplazo, que no es lo adecuado. Tú debes de tener una meta de reemplazo mínimo de un 50% a parto. Si es el 60, el 65 o el 55, dependerá de la tasa de parición que tengan tus primerizas. Si tus primerizas están muy mal, porque traes un problema infeccioso, PIR circulando, en fin, un mal proceso de desarrollo o producción del hembra de reemplazo, obviamente necesitarás incrementar tu tasa de reemplazo para que lleguen a parto el número adecuado de primerizas. Si estás abajo del 50% de tasa de reemplazo a parto, tienes que hacer algo, algo está pasando, algo no está funcionando, tienes que tomar medidas al respecto. Muy bien. Y yendo al siguiente punto, o sea, ¿por qué considerarlo lo que mencionabas del destete? Ok, ya hablamos de las hembras de reemplazo. ¿Cómo tú valoras si estás obteniendo un buen resultado con tus hembras de reemplazo? Lo que tienes que hacer es valorar cómo está la tasa de parición, ya lo dije hace un momento, pero también cómo están tus nacidos totales, vivos, muertos y momias de esas primerizas. De ahí estás ya definiendo si estás teniendo primero una cantidad y después una calidad tanto fisiológica como desde el punto de vista sanitario de las hembras de reemplazo. Y voy al segundo punto, que es la parte del área de gestación. En el área de gestación, ¿cómo valoras si estás cumpliendo tus objetivos? El objetivo fundamental del área de gestación es cumplir con la cuota de montas, nada más y nada menos. Cuota de montas es el 60% del éxito reproductivo, que son lechones destetados. El otro 30% es la tasa de parición, que ya lo hablaremos en su momento. Muy bien, gracias Marco. Interesante tu propuesta en este sentido, el seguir manejando los objetivos, las metas y cumplir hacia allá. ¿El personal qué funciones tiene en estos objetivos que nos estás planteando, estas metas por cumplir? Es fundamental. Definitivamente dependemos de la mano de obra. Fíjate que algo de lo que me gusta hacer en las granjas es no dirigirme mucho a los gerentes de producción, a los veterinarios o a los dueños en su momento cuando hacemos las visitas, sino dirigirme a los operarios. Porque como bien dices, el personal es quien realmente opera y cumple con las metas y las cuotas de producción que tenemos. Y normalmente el veterinario o el gerente de producción te va a decir el deber ser. Quien realmente te da el dato exacto de lo que está pasando en la granja es el operario. Y a él debe dirigirte. Y llegando ahora, otra vez, al punto del área de gestación. En el área de gestación, como te comentaba, necesitamos cumplir la cuota de montas para a su vez después llegar a cumplir la meta de partos, que es la que tiene la granja. Esa cuota de montas debe estar
compuesta por 3 grupos. El grupo de hembras destetadas, el grupo de hembras primerizas, que hablamos hace rato de la tasa de reemplazo, y finalmente el número de hembras recicladas, yo les llamo así, que son las hembras repetidoras, abortadas, negativas, vacías, quedadas, etcétera, las que tienes en el hembras problema. Las hembras problema, que deben de ser las menos posible. Tu cuota de montas debe estar estructurada el 70 a 75%, repito, 70 a 75% deben de ser hembras destetadas. 20 a 25% deben de ser constituidos por hembras primerizas y no más de un 5% de hembras recicladas. Las granjas con más problemas de tasa de parición son las hembras que están recirculando más hembras recicladas. Hembras que no sirven, recuerden lo que dicen los gringos, ¿no? Basura metes, basura sacas, garbage in, garbage out. Tú metes hembras que no parieron, que repitieron, que abortaron, y las vuelves a cargar, van a repetir, van a abortar, y es un círculo vicioso que estás dándole vuelta. Entonces, insisto otra vez, 70-75% hembras destetadas, 20-25% hembras primerizas, y no más de un 5% de hembras recicladas. Esa debe ser la estructura de tu cuota de montas. ¿Cuántas? Depende las que tú necesites para cumplir la meta de partos. Y es bien sencillo. Yo necesito, lo voy a plantear para hacer un número fácil, yo necesito tener 10 partos por semana. ¿Ok? Tengo una tasa de parición del 80%, tengo que montar 12 hembras para cumplir mis 10 partos. Tengo una tasa de parición del 90%, con 11 hembras que cubra es suficiente para cumplir mi cuota de partos. Todo debe estar basado y fundamentado en la cuota de partos. Los partos son los que mandan. Tú varías tu cuota de montas dependiendo de los partos. Pero una situación fundamental. Veamos el círculo vicioso donde la mayoría de las granjas entran. Tienes una mala tasa de parición, de tal manera tienes muchas hembras recicladas, de tal manera que no cumples con tu cuota de partos. Por lo mismo no tienes destetadas. Como no tienes destetadas, no tienes ese 70-75% que te dije, te faltan. ¿Y cómo lo cubres? A través de las recicladas, porque es la que te sobra. Y no. Lo que tienes que hacer es cubrir tu cuota de montas a través de primerizas. Auméntate un 25, un 30, un 35% de primerizas hasta que estabilizas tu proceso, y entonces vas a ver que automáticamente tu tasa de producción y tu productividad se va a mejorar, invariablemente. Sí. Nos devuelve al inicio de la plática esto, o sea, si tenemos las hembras de reemplazo suficientes, con tremenda facilidad podremos elegir las hembras que son poco productivas y eliminarlas, puesto que contamos con una hembra con todas las expectativas de que sea muy productiva, y reemplazar a esas hembras que ya no están dejando rentabilidad a la granja, como bien nos decías. Es correcto, exactamente así es. Yo le digo que la hembra del reemplazo, en alguna de las charlas que tengo oportunidad de dar, lo recalco, y quiero que lo tengan muy muy en cuenta. La hembra de reemplazo son como los cimientos de una construcción, la base, el soporte. Si la hembra de reemplazo es bien hecha, bien definida, con buena, voy a recalcar los 3 puntos fundamentales de hembra de reemplazo: buena calidad genética, capaz de parir, capaz de destetar, capaz de amamantar, buen peso al nacimiento, buen peso al destete, buen número de lechones nacidos, buen número de lechones destetados. Esa es la calidad genética. Segundo, una hembra perfectamente bien definida desde el punto de vista fisiológico, edad y peso adecuado a la monta. Y tercero, una hembra perfectamente definida desde el punto de vista inmunológico. Una hembra que esté lo suficientemente inmune para aceptar los retos a lo que se va a enfrentar en la gestación, porque ella viene de un medio diferente y ella tiene que estar adaptada a lo que va a sufrir ahí. Entonces tiene que estar perfectamente definida para cumplir con los objetivos. Muy bien. Nos planteabas que había que poner el objetivo de la cuota de cargas de las cerdas a inseminar por semana. Ese nos lleva a otra parte, que son los partos. Como bien nos decías, hay que trabajar en función de esos partos. Pero esos partos nos va a llevar a una cantidad que también los propietarios nos piden de lechones destetados. O sea, ¿nos puedes hablar un poquito más aquí al respecto? Correcto. Me voy a regresar, Luis, porque todo va hilado, ¿eh? O sea, no puedes hablar de cosas independientes. Hablamos hembra de reemplazo para cubrir cuota de montas para cubrir la cuota de partos. Y luego después, si no tienes los partos suficientes, tienes que tener los nacidos adecuados
para cumplir con la cuota de destetados. ¿Sí? Entonces, primero, ya hablamos de la estructura de las montas. Ahora, tasa de parición. Yo espero por lo menos 2.4 partos por hembra por año. Eso es lo mínimo. Ahorita las granjas de mayor estatus sanitario con excelentes resultados productivos están arriba de 2.5. Es posible, ¿eh? Con 21 días de lactancia es posible lograrlo. Sin embargo, vamos a hablar como 2.4, 2.45 como una tasa de parición adecuada, un parto por hembra por año, para poder tener alrededor del 90% de tasa de parición. Ahí vamos a enfocar. Vamos a los partos. Ya con 2.4 partos hembra año, vamos a ver los nacidos. O sea, ¿cuál es mi meta de nacidos para obtener al final lo que yo busco dentro de la productividad, que son los destetados? O sea, no me importa que tenga hembras que me paran 16, 17, 18, 20 lechones nacidos. Si me destetan 10 no sirve. O sea, parir muchos no es destetar muchos. Tengo que enfocarme en los destetados. La función del sitio 1 es producir lechones destetados. Olvídate de los nacidos, porque se te pueden morir por diarrea, te pueden morir aplastados, te pueden morir por 1000 causas. ¿Cómo le haces para cumplir con tu cuota de lechones destetados? Y ahí vamos. Las mejores granjas actualmente aquí en México están arriba de los 32, 33 destetados hembra año. Son números bien interesantes. Es el parámetro para auditar el sitio 1, el trabajo del sitio 1, los lechones destetados por hembra por año. Efectivamente. Eso que nos hablas de 32, 33 lechones, pues es deseable, pero no muchas granjas lo alcanzan ese objetivo. Hay que definir el objetivo de la granja, sí, sería a lo mejor para algunos productores bastante difícil retar a la granja a producir arriba de 30, ¿no? Pero yo creo que con las condiciones que tenemos actuales de producción, de productividad, con lo que conocemos de enfermedades, instalaciones, la calidad de los alimentos que hay actualmente en el mercado, en fin, con todas las herramientas que tenemos, no lo veo como un objetivo difícil de cumplir. ¿Sabes dónde tenemos el mayor reto, la mayor oportunidad de mejora? Es en la parte sanitaria. Normalmente perdemos hembras en gestación por problemas de PIRS, en especial. Perdemos lechones en maternidad por PIRS, o por diarrea epidémica, o delta coronavirus, o gastroenteritis. Perdemos casi siempre por cuestiones sanitarias mucho de la productividad que ya la genética tiene, que ya los alimentos y las instalaciones nos dan, que ya incluso la capacitación del personal nos da, y la salud es el reto más grande que tenemos en muchas de las explotaciones. Sí, interesante todo lo que nos comentas, Marco. Y pasando a lo que es el sitio 3, estos objetivos, ¿cómo los vamos a plantear? ¿Qué es lo que debemos de tener como metas? ¿Cómo los vamos a definir? Perfecto, Luis. Ya cumplimos los nacidos, ya cumplimos los destetados, ya cumplimos los partos. Ahora vamos al destete, vamos a cumplir la meta en destete y luego nos vamos a la parte más fuerte económicamente hablando desde el punto de vista productivo, que es la engorda. La engorda es donde más invertimos, es en donde mayor inventario tenemos en las granjas. Alrededor del 60-65% del inventario total de la granja está en la engorda. En la engorda está alrededor del 70-75% de la inversión en nutrición, en alimentos. Ahí se va toda la engorda, es donde más nos cuesta. ¿Y sabes dónde está la parte más fuerte? En el último mes de la engorda. El 30% del total de lo que tú inviertes está dentro del último mes de la engorda. Y es donde muchas veces no nos enfocamos. Pero bueno, pero lo comentas, está bien. ¿Cómo mides la eficiencia en la engorda? Hay dos maneras. Tú puedes decir, oye, ¿cuántos cerdos estoy vendiendo? ¿Cuántos cerdos de primera vendo? ¿Cuántas estoy produciendo? Pero realmente, ¿cuántas granjas venden cabezas? Pues a lo mejor las que venden pie de cría. Porque hasta donde yo conozco, todos vendemos kilos. Es un negocio de kilos, como bien dices. Correcto. Entonces mi enfoque, tiene que ir a kilos vendidos por hembra por año. ¿Cuántos, Luis, crees tú que pueden ser un buen número de kilos vendidos por hembra por año? Kilos de cerdo en pie vendido por año. Porque hay por ahí quien habla de kilos de carne, ¿no es cierto? Hablamos de kilos de cerdo en pie. Kilos de cerdo en pie, sí. Es correcto, Es es lo que producen las granjas. ¿Cuál consideras tú un buen número? Hemos escuchado que las compañías genéticas que van a la vanguardia pues ya nos hablan de 4,000 kilos vendidos por hembra por año. Sí. ¿Y sabes qué? Lo que era una utopía antes se hablaba de, me acuerdo cuando hubo pláticas con Laura Batista, ¿te acuerdas? Muy Sí. querida de Laurita, y mucha gente hablando de 3,000 kilos por hembra por año, de que muchos productores decían, es imposible,
¿Cómo creen? Ahorita ya hay granjas medianamente productivas que los alcanzan. Y hay las empresas líderes en Latinoamérica están sobre los 4.200, 4.300 kilos por año. Son las empresas top. Y es una combinación de cantidad de cerdos vendidos con kilos por cada unidad, porque esa es otra variable que ha cambiado con el tiempo. Me acuerdo, en mis inicios en la porcicultura, vendíamos cerdos de 80, 90, si llegaba un cerdo de 100 kilos se lo castigaba el comprador porque iba muy gordo, muy grasoso y no funcionaba, no les gustaba. Y a través del tiempo, y Luis, no me dejarás mentir, el criterio ha ido variando. Actualmente ya no hablamos de cerdos de 100 kilos, ya hay granjas que están vendiendo 120, 130. ¿Y sabes cuál es la tendencia? Irnos arriba de 140 kilos. Y conforme va avanzando la parte genética con la nutrición, junto con los avances en manejos y sanidad, estamos pensando que el día de mañana estaremos hablando de cerdos de 160 kilos. ¿Qué va a pasar? Que con las mismas unidades vendidas, en lugar de venderlos de 100 kilos, los vendes de 120, pues ya aumentas tus kilos por año. Pero, y se los vende de 140 y se los vende de 160. Ese es parte del secreto. O sea, hablar de 4.200 kilos no es nada más porque produces 35, 40 cerdos por año. Eso es muy difícil hoy todavía. Va a venir, hoy todavía no. Pero si tú aumentas los kilos por cada unidad vendida, vas a ser mucho más eficiente. Pero hay un secreto y un detalle, no secreto, un punto de inflexión que te va a ayudar a definir cuándo. ¿Por qué vendo de 120? ¿Por qué de 130? ¿O por qué de 140? Se llama conversión alimenticia. ¿Cuánto me cuesta? Porque insisto otra vez y me regreso al inicio de la plática. Esto es un negocio de pesos y centavos. En la medida en que el cerdo va aumentando de peso, es menos eficiente, porque deja de crecer el tejido magro y empieza a acumular más grasa. Y la grasa te ocupa 5 veces más alimento que 1 kilo de carne. De tal manera que el incremento en el peso, si la genética no es adecuada, si la nutrición no es adecuada, o hay otras variables en el proceso que no son las adecuadas, te puede costar más caro irte a mayor peso, aunque es más rentable en kilos vendidos, pero a mayor costo ya no es rentable. Ahí es ese equilibrio que tienes que cuidar. Buscar esa ecuación donde es el justo medio de peso y dada la venta, donde todavía sigue siendo rentable la operación. Totalmente. Y ahí es donde entra precisamente la parte de tu acercamiento como productor, como veterinario, como responsable de la granja, que tienes que tener. Primero, con tu casa genética. A ver, eso que me estás vendiendo, ¿para cuántos kilos es? Nosotros en la compañía donde laboro tenemos cerdos. ¿Cuál es tu mercado? Tu mercado de bajo peso te vende una genética para vender cerdo de 100, 110, 120 kilos. Tu mercado es de intermedio, tengo también otra genética para 120, 130 kilos. Tu mercado es para alto peso, quieres muchos kilos, te vende una genética para 130, 140 o más. Y ahorita hay granjas aquí en México que están vendiendo arriba de 140 kilos, parte de su producción, con excelentes resultados. Pero va ligado con la parte de nutrición, porque la demanda de nutrientes en cada una de las etapas va cambiando, entonces tienes que ligarlo, tienes que trabajar en ello. Se requieren de más etapas de nutrición para vender en esos pesos, porque habitualmente manejamos 9 o 10 etapas en la mayoría de las granjas. Con esos pesos de venta seguramente se debe de modificar esa tabla de nutrición que realmente utilizamos ahorita. Definitivamente. Como te digo, es un trabajo conjunto de genética, nutrición, instalaciones, porque también necesitan más tiempo de estancia de los animales. Obviamente los comederos, un cerdo de 100 kilos, es de este ancho, un cerdo de 110, de 120, de 140, necesita más espacio de comedero, sí, claro. Necesita más espacio vital en el corral, necesita condiciones diferentes de ventilación y temperatura. O sea, es una combinación de factores. No es tan fácil como decirle de mañana, no, listo, ya vi que el secreto es vender 140 kilos por cada cerdo y a partir de mañana vendo 140 kilos. Ajá, ¿y tu flujo de efectivo en granja? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Y el espacio? ¿Y los comederos? ¿Y los no es así. Es de establecer todo un diseño productivo para alcanzar el objetivo. Y tener las instalaciones adecuadas. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando empezó como la moda de las hembras hiperprolíficas, pues sí, pero si la cama de maternidad es pequeña, ¿dónde vas a alojar esos lechones? Entonces la mortalidad por lechón aplastado crece. Y entonces nacen muchos, como nos decías, pero se destetan pocos. Entonces, pues, ¿qué caso tiene? O
Hay que planificarlo, hay que planearlo, todo eso. Excelente ejemplo, Luis. Y ese es exactamente lo que nos ocurre. Las camas de maternidad tradicionales de los años 80, 90, del siglo pasado, porque ahora pronto, eran de 1,60 de ancho por 2,20, 2,40 de largo. Actualmente hablamos ya de camas de maternidad de 2 metros mínimo hasta 2,20 para poder soportar una camada muchísimo mayor, como dices bien, reducir el riesgo de aplastados. Estuve en una granja donde las camas eran de 1,60 y eran camas para para tener camadas de 10 nacidos vivos, y estaban teniendo 12, 13 y algunas camadas de 14, y se le moría el 10, el 20% por aplastados. Y yo le decía, imagínate que es como si quisieras meter 1 kilo. Antes tenías un envase para 1 kilo y metías 1 kilo. Ahorita tienes 1 kilo 200, 1 kilo 400, 12, 14 lechones, y lo vas a meter en un envase de 1 kilo. ¿Qué pasa? Pues sobra, se desperdicia, se tira, se va a tirar. Se va a morir. Eso es lo que nos está pasando. O sea, no hemos adaptado. Hay cosas que podemos hacer, ¿eh? Hay algunas ideas ahí que se han manejado en muchas, que he tomado de algunos productores y que funcionan. Como por ejemplo, y lo digo aquí abiertamente, hay que hacerlo bien y con cuidado, ¿eh? Cuando tus camas son de 1,60 y no puedes ampliar tus camas, quita la división entre 2 camas para que se mezclen 2 camadas. Aumentas el espacio para las camadas, reduces de manera dramática el riesgo de aplastados y mejora la productividad general. Pero para hacer eso necesitas tener cuidado con 3 cosas. Número 1, las hembras que van a compartir camada deben ser de paridad similar. Primeriza con primeriza, segundos, terceros partos, cuartos partos o quintos, sextos, séptimos partos, porque son de condición inmune diferente. Segundo, deben de parir el mismo día, no más de 24 horas de diferencia entre el parto de una y otra. Y tercero, la mezcla de camadas debe ser después de las 24 horas, ya una vez que cada lechón mamó calostro de su madre y ya detectó su pezón. Cuando las mezclas, cada lechón se va a ir a su cama con su madre, y solamente los que no consiguen un buen pezón o se quedan con hambre, se van a buscar leche por otro lado. Y tienen una oportunidad extra. Tienes un solo foco, una sola fuente de calor, tienes una sola fuente de alimentación, un solo bebedero, y funciona bastante bien para ese tipo de instalaciones con poco espacio. Muy bien, amigos de Visión Porcina, estos tips son interesantes, son muy buenos, tómenlos en cuenta. Marco, ¿por qué plantearnos todos estos objetivos? O sea, ¿por qué lo debemos hacer? Como bien nos decías, es un negocio que nos debe dejar una rentabilidad. Entonces, seguramente en tu larga trayectoria en la producción porcina, te habrás encontrado con que estos objetivos a veces no están claros, o ¿de dónde te surge esa inquietud de hablarnos de este tema tan interesante? Hace unos 10 años, 12 años aproximadamente, trabajando en granjas en Colombia, llegué a una engorda y iba con el gerente de producción, y el gerente de producción se quedó viendo algo por ahí. Me metí a la engorda y estaba ahí uno de los, digamos, del personal de menor nivel de la empresa, lo voy a plantear desde ese punto de vista sin querer denostar absolutamente nada, barriendo los pasillos, los corrales. Y entonces le pregunté, ¿cómo van, amigo? ¿Cómo están los animales? ¿Cómo los ve? ¿Qué opina? ¿Qué? Me dijo, bien, todo muy bien, los animales muy bien, pero estoy muy preocupado. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque nos acaban de informar en la junta que tuvimos del equipo de trabajo que hubo una baja en la tasa de parición porque hicieron unas modificaciones en la gestación, el ruido, el personal que ingresó y todo, dañó la gestación de tal manera que en lugar del 90% esperado que teníamos, se nos bajó el 75, 80% de la tasa de parición, parieron menos hembras, destetaron menos hembras. Entonces nos van a llegar menos cerdos a la engorda dentro de unas cuantas semanas, y entonces no vamos a producir los kilos que nosotros esperamos producir. Me sorprendió que una persona que su negocio, su trabajo estaba en la engorda, barriendo pasillos, estaba preocupado por algo que había pasado en la gestación unas semanas antes. Y me hizo reflexionar en cuanto al nivel de comunicación que tenemos en las granjas entre todo el equipo de trabajo. ¿Realmente todos estamos enfocados en el objetivo? ¿Realmente todos estamos en el conocimiento de lo que está pasando en la granja? De repente me da la impresión, como buenos mexicanos, y desgraciadamente, y lo digo sinceramente con dolor, a veces pensamos, ¿sabes qué?
yo te desteto estos lechones y te mando animales de 10 días de edad junto con animales de 30 a 35 días de edad y es tu problema en el destete. Y te mando a lactancia, a destete, perdón, hembras, en este caso a la gestación, hembras con 10 días de lactancia porque las tuve que quitar porque se les fue la leche y todo, y te mando hembras que tuve que dejar en nodriza y tienen 40 días en la maternidad y es tu problema en la gestación. Y cada uno se fija en su área y manda problemas a los demás áreas. Y no pensamos en que es una sola unidad de producción. Y lo que yo hago mal, te va a dañar a ti, y te va a dañar a ti, te va a dañar a ti, nos va a dañar a todos. Debemos ser todos integrados y pensantes en la granja como una sola unidad de producción. Te voy a poner un simple ejemplo rápido, Luis. Cuando hablan de incentivos, me dicen, oye, ¿cómo planteamos incentivos? Ah, pues vamos a hablar de la tasa de aparición, de los nacidos, de la mortalidad, de A, B, C, D. No, ¿por qué se complican? El objetivo del sitio 1, ¿cuál es? Destetar lechones. Entonces, tu incentivo va por lechones destetados. Que eso depende de la tasa de aparición, sí. Depende de que no se mueran en la maternidad, sí. Depende de que paran, sí. Depende de que tengan mis reemplazos y el culo de la cuota de monta, sí. Entonces ya lo repartes hacia abajo y ellos que lo repartan. Tu objetivo es destetados. Y sobre eso paga un incentivo. Lo demás son partes de un proceso. El objetivo es uno. Básate en eso, no te metas en complicaciones. Porque si no, te van a empezar a mover lechones, te van a empezar a mover hembras, y hay granjas que 3 semanas al mes cumplen incentivos, está excelente, 30 destetados en braño, y la siguiente semana 10 destetados en braño. ¿Por qué? Porque te movieron lechones, semana con semana. Y entonces no les importa perder una porque ganaron 3. No, ese es el negocio de la granja. Y eso te va a pegar en la engorda durísimo, durísimo. Si no es que sí, porque no está la población estandarizada, los grupos están fluctuantes en su población. En días de lactancia, en todo, a todo le pegas. Sí. Es muy interesante todo esto que nos comentas, Marco. Para ir concluyendo, nos mencionabas no tener más de un 5% de hembras recicladas, le nombras tú de las hembras, que luego en los otros lados decimos hembras problema. Correcto. En las gestaciones. Como parámetro para auditar el funcionamiento del sitio 1, los lechones destetados por hembra por año, que nos lo acabas de mencionar con este ejemplo de los incentivos. Ya al final del proceso, pues los kilos vendidos por hembra por año también. Fundamental. Y complementaría con algo, Luis. Exactamente lo que acabas de decir. Destetados en braño, kilos destetados en braño, pero eso hay que complementarlo con algo que es costo. ¿Cuántos kilos de alimento necesito para producir un lechón destetado? ¿Sí? Debe ser el ideal. Las mejores granjas están entre 30 y 33. Un promedio, un porcentaje adecuado es abajo de 40. Y si estás arriba de 45 estás muy mal. Kilos por lechón destetado. Rápido la fórmula. ¿Cuántas toneladas de alimento de gestación y cuántas toneladas de alimento de lactancia metí en la semana? Dividido entre el número de lechones que desteté en la semana. Esos son los kilos que ocupé para producir un lechón destetado. Eso es costo. Segundo, en la parte de kilos producidos vendidos por hembra por año, es cuántas toneladas de alimento metí al sistema, por cuántos kilos vendí, conversión alimenticia en pocas palabras. Sí. Ahí debes de tener también un foco muy, muy grande, sobre todo ahora, con las condiciones que tenemos de mercado, con un precio de cerdo bastante lábil y con un costo de producción elevadísimo debido al costo de los ingredientes. El costo de las materias primas para el alimento. Sí. Es correcto. Pues, y insisto, perdón Luis, dale. Y otra vez, y para cerrar, ¿cuál es el objetivo de la empresa económico? ¿Y cuál es su objetivo? Definirlo perfectamente en cada uno de los sitios de producción. Que la gente sepa la razón de por qué están ahí, qué función tienen. Correcto. También me quedo con la parte de que es un solo objetivo, que es el rentable, el económico de la empresa. Para esto se necesita una muy buena comunicación entre todo el personal. Correcto. O sea, que cada quien sepa cuáles son sus funciones y cómo las debe de llevar a cabo para que todo ese engranaje llegue a esa estabilidad económica y ese negocio que es lo que quiere la empresa, que quieren los inversionistas. Eso es, exactamente eso es. Muy bien, Marco. Ya para terminar, un mensaje para llevar a la granja, un mensaje que quieras dejar a nuestros asistentes de visión porcina, a nuestros escuchas, sí, que puedan aplicar en su trabajo del día a día en las granjas. Definan su objetivo. Insisto, primero general, global, y después por cada una de las etapas.
y comuníquenlo a todo el personal que tienen laborando, a todos los colaboradores. Ese objetivo, si llega Luis, si llega Juan, si llega Marcos, si llega cualquiera a preguntarle al que está atendiendo partos, al que está barriendo pasillos, al que le está sirviendo alimentos, al tolvero, que todos digan, el objetivo de este sitio es este, y digan lo mismo, y no cada quien que diga lo que se imagina, o que incluso, desgraciadamente, ni siquiera lo conozca. Definan sus objetivos. Pues muy bien, Marco, muchas gracias por acompañarnos. Visión Porcina es tu casa, cuando gustes estamos a tus órdenes. Gracias. Luis, muchísimas gracias. Gracias. Placer.